es el doctor Jorge Ramírez. La estética dental, como la estética en general, tiene sus códigos. Cómo vincular la sonrisa con la estética. Crear una armonía facial, que es lo que en realidad busca el paciente. Antes, hace un tiempo, yo sí tenía claro como médico, clínicamente y estéticamente, lo que iba a lograr, pero el paciente no. Entonces eso creaba una incertidumbre en los pacientes que era difícil, complicado de explicárselo. Pero ahora no, todo eso cambió. Yo planifico, diseño la sonrisa, la envío al laboratorio y el laboratorio me manda un mock-up. Y ya el paciente se ve, ya ese paciente sabe cuál va a ser su fin. El típico paciente, obvio, que quiere el blanco del presentador de la tele. Entonces, pues ahí toca trabajar mucho la psicología. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy os traigo algo diferente. Os traigo el tema de la sonrisa, de la estética dental y estética facial. Y para ello cuento con un gran amigo, un profesional colaborador de nuestras clínicas, que es tremendo para el diseño de sonrisa. Es un odontólogo, gran amigo mío, es el doctor Jorge Ramírez. Él es cubano, por cierto. Y bueno, nos conocemos de hace muchísimo tiempo también, colaboramos, pero voy a hacer la presentación. Aquí tenemos, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, Javi. De verdad que cuando me hablaste de la idea, pues te la compré y luego me pasaste todo, digo, pues sí que mola. Pues mira, vamos a estar ahí a hablar un poquito de cómo vincular la sonrisa con la estética facial. O sea, que es súper importante cómo mezclarla y cómo funciona y cómo en nuestra clínica, sobre todo, cómo en nuestra clínica unimos una cosa con otra para que sea crear una armonía facial, que es lo que en realidad busca el paciente. Bueno, nuestra clínica siempre lleva... eso fue el por qué se llegó a crear o por qué llegamos a tener estética, medicina estética y odontología en la misma clínica, porque creemos que muchas veces va ligado. O sea, lo que no nos podemos encontrar es con un bonito labio, una linda sonrisa, una piel muy cuidada, una persona linda, pero que cuando empieza a hablar, pues nos encontramos que, pues sí, que hay falla. Y es súper interesante y además nunca lo había hecho, o sea, nunca había estado vinculado a la odontología con la medicina estética. Y es increíble lo completo que llega a ser. De la misma manera que llegan tus pacientes con medicina estética, que a veces tú me dices, échale un ojo y lo miramos y luego, o sea, ese intercambio que hay y lo importante que es la sonrisa, pero también o sea, lo facial, lo estético y lo bien que fluye, ¿me lees? Sí, porque no solamente ya es la estética, muchas veces tienes esa persona, te encuentras con ese paciente que viene a retocarse algo, que viene a perfilarse 4 cositas y dices, qué belleza, qué chica joven también. Estamos hablando de incluso de personas jóvenes. Pero cuando abren la boca para hablar, empiezas a ver apiñamientos. Ahora nos explicarás un poquito el tema del apiñamiento, cómo lo vamos a conseguir, etcétera. Y a veces incluso hasta halitosis. Es muy importante el cuidado, no solamente el cuidado externo, el cuidado facial, el cuidado, ya no hablamos del corporal, estamos hablando del facial, que es la primera imagen, lo primero que vemos, sino que también es importante cuando empiezas a hablar con la persona o esa persona empieza a hablar contigo, a conversar. Es estética, no deja de ser estética, y esa es la unión que nosotros tenemos. Entonces el doctor Jorge pues ahora nos explica un poquito los pues sí, sobre todo el tratamiento que se vincula más con la estética facial es el diseño de sonrisa, porque tenemos unos pacientes que pasan por tus manos, super manos que tienes, mi respeto, y terminamos con que hay algo que le falta a ese rostro para terminar de armonizar, y es la sonrisa. Y ahí entro yo al trapo y nada, hablamos con el paciente, mostramos cómo podría ser, tenemos muchísimas ventajas con la tecnología, con la nueva tecnología que tenemos y de verdad que los resultados son fantásticos. Luego llegas a un resultado general que dice, ala, valió la pena, y sobre todo la parte que el paciente te dice, ostras, es justo lo que yo quería, ¿no? O sea, es lograr esa compensación entre lo dental y lo estético, pues es muy guay. Sí, no solamente... Cuando hablamos de la estética dental, no solamente vamos a hablar de lo que es el blanqueamiento, esa es la parte más sencilla. Sí, no es la parte, sobre todo la estética dental, hay diferentes fases. Está la primera fase, que es un blanqueamiento, una higiene
clásica, la higiene. Luego está la otra fase, que es un blanqueamiento dental. Pero luego existen algunas imperfecciones. Por ejemplo, si es un apiñamiento ligero o es que el diente es mucho más pequeño de lo que debería, porque aunque no lo crean los pacientes, los dientes, el tamaño influye. Depende de tu rostro, como sea el rostro, como sea el hombre. Eso del tamaño en los dientes. Entonces depende del rostro, el paciente, el color del pelo, de los ojos. Puede los dientes ser un poco más grandes, más anchos. Entonces ahí entramos a jugar. Y sobre todo hacer un estudio general de cómo diseñar y armonizar esa mordida, que podemos corregir muchísimas imperfecciones de los dientes pequeños, fracturas, incluso apiñamientos dentales ligeros, pues se corrigen también con un diseño de sonrisa. Y sobre todo, que me gusta hacer mucho énfasis en que voy siempre a lo natural, o sea, sonrisa natural. Cada cual tiene su gusto, pero lo que le muestra el paciente es intentar lograr una sonrisa natural. Creo que ahí está el éxito, ¿eh? Siempre tuve un profesor de estética dental en Cuba muy, muy inteligente que me decía, el éxito de la estética está en que las demás personas no noten que tienes algo hecho. Y por ahí siempre voy por ese camino y hasta ahora un ejemplo tengo aquí al lado. Luego tocaremos algún tema de estos, sobre todo pacientes y que nos vienen y lo que quieren, al contrario, es realzarlo demasiado, o sea, que se vea. O sea, así como el que quiere que no se note, está el que quiere que se note. Aparte del blanqueamiento, de estos pequeños apiñamientos que podemos tener, los tratamientos son muy diversos, como puede ser la ortodoncia, en la cual la ortodoncia... Hombre, claro, ¿no? Sí, ya tenemos, a veces que pasan, hemos tenido muchos casos que han pasado pacientes contigo, tenemos una situación, o sea, desde el punto de vista facial, pues el doctor Cano llega, armoniza toda la historia, pero luego desde el punto de vista dental tenemos un problema. Y lo mejor es que tenemos en la clínica todas las soluciones con toda la tecnología, pues claro, planificamos, diseñamos y planificamos un tratamiento para ese paciente para que al final tengamos la guinda de la tarta, que es el paciente feliz. El paciente feliz. Bueno, también... Muchas veces ya no es solamente la ortodoncia, que es el posicionamiento de las piezas dentales en una posición correcta, sino que muchas veces porque son muy nerviosos por el gimnasio, porque hacen ese desgaste por la noche nocturno. Sí. Y sobre todo cuando hacemos diseño de sonrisa trabajamos muchísimo con la prevención, o sea, lo que hemos logrado, cómo mantenerlo. Y pues nada, que ahí también se mezcla mucho con tu trabajo y el mío. Porque, por ejemplo, tenemos un paciente prusópata, yo le hago un diseño de sonrisa, pero yo necesito que además de una férula de descarga para dormir, para evitar que se desgaste, se dañe, se fracture en las carillas, necesito de ti para que me apliques ácido hialurónico en los maceteros para disminuir un poco la presión. Pues que va bastante ligado nuestra profesión. Sí, a veces se aplica o se puede reducir un poquito de fuerza con los neuromoduladores. Ciertamente, ahora está muy de moda, vamos a ponerlo también muy de moda, y en eso tú eres especialista, es el tema de las carillas. Muchas veces no puedes conseguir... Claro, cuando tenemos esas piezas dentales que han sido desgastadas, porque se van desgastando, se van acortando, es imposible llegar a una sonrisa o poder tener una sonrisa... que se vea esa sonrisa. Incluso a veces ocultan los dientes, no se nos ven en algunas. Pues sí. ¿Qué pasa ahora? Que en la actualidad, con las nuevas tecnologías, es muy predecible. O sea, tengo un paciente... Antes, hace un tiempo, yo sí tenía claro como médico, clínicamente y estéticamente, lo que iba a lograr, pero el paciente no, hasta que no estuviera en la boca. Entonces eso creaba una incertidumbre en los pacientes que era difícil, complicado de explicárselo, pero ahora no, todo eso cambió. Ahora tenemos una serie de tecnología con unos escáneres super guay que yo planifico el diseño, la sonrisa, la envío al laboratorio y el laboratorio me manda un mock-up. Un mock-up que es cómo va a quedar ese paciente. Incluso antes de tocarle la boca al paciente, cualquier desgaste, cualquier cosa, yo le hago una prueba con un material plástico, y ya el paciente se ve, y esa prueba exactamente es cómo va a quedar su sonrisa. Lo que diferente es el material y la preparación. Entonces esto nos ayuda muchísimo también, muchísimo, porque no es algo
O sea, es algo que real que tú te ves. Incluso a veces el paciente me dice, pues mira, yo lo quisiera un poquito más largo, un poquito más ancho, quizás no, y llegamos a un acuerdo. Pero previamente, que cuando yo comienzo a hacer el tratamiento, ya ese paciente sabe cuál va a ser su fin. Entonces, estas cosas ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy de acuerdo contigo, porque nosotros no tenemos en la medicina estética, no podemos poner así, mostrarlo, decir, mira, te va a quedar así, que lo quieres, no lo quieres. No tenemos la posibilidad. Ciertamente, esa posibilidad de poder crear con un material plástico y en poco tiempo digamos, como un fantomas, podríamos decir, ¿no? El mock-up. Sí, se llama mock-up. Mock-up es el diseño. Es el diseño. Una vez tiene el diseño y se puede poner, pues claro, ya se ve con un espejo, que aunque el material no sea el definitivo, pero ya se ve. Y va a ver cómo va a quedar. El material no es el definitivo, pero el color sí. Entonces, le ponemos, o sea, el color y todo, el color que llegamos a un consenso, que llegamos a un acuerdo, le ponemos el color. Incluso los pacientes dicen, pues mira, nunca pensé que me fuera a quedar tan bien. Entonces, esa parte la tenemos ganada. Y a eso súmale que luego pasamos la parte estética, pues tenemos la parte dental, luego la parte estética, quizás con algunos toques, que es la parte tuya, que es muy importante, porque a veces los labios, pues hay pacientes que no se le ve la sonrisa, o al revés. Otros pacientes que tienen una sonrisa gingival que es muy amplia, y es la parte, pues yo puedo resolver la parte dental, forma, tamaño y color y función, pero la parte de la encía, si no es con una cirugía, que además son súper traumáticas, no se hacen. Sin embargo, viene la parte de la medicina estética, que hay muchísimas soluciones para todo este tipo de cosas, incluyendo el labio, las encías y demás, que eso es lo guay de este trabajo. Sí, esto es lo bueno, volvemos a lo mismo, el equipo tiene que estar siempre, o sea, muchas veces el resultado no depende de un solo médico, de un solo especialista, sino que necesitamos la ayuda del grupo de especialistas, que esto en nuestras clínicas es lo que hacemos el estudio del paciente y estudiamos desde la parte estética, médico-estética externa, labio, grosor del labio, vemos también la parte funcional, la parte estética de las piezas dentales, cómo está, no solamente la parte que se ve, también ya la parte que posteriores que no se ven y que faltan, que desgraciadamente hay mucha gente que pues no, por motivos no lo resuelven. Ahí quería detenerme porque las personas se fijan mucho en la parte delantera, pero ojo, que cuando hay pérdidas posteriores, los carrillos se nos hunden y demás. O sea, que restableciendo esa posterior, pues llegamos a una armonía también. Eso solo tienes que venir tú, dar unos cuantos toques por normal, por el día a día, por los años, y tenemos un paciente rehabilitado totalmente. Y eso sí. Esto hay un tema que luego quiero tocar contigo, que es el tema de la bichectomía, que esto también mucha gente habla de este... El tema de la bichectomía es un tratamiento que yo practico hace muchos años. Es un tratamiento que es muy rápido y es más estético que funcional. ¿Pero qué es? Explícanos. La bichectomía no es más que son unas bolsas de bichar que tenemos aquí y depende de la forma de la cara. A veces, para corregir y crear una armonía facial, es necesario quitarlas. Una vez que quitamos esas bolsas, pues el rostro lo logramos afinar. Entonces, tratamiento medianamente invasivo porque es muy rápido, es una cirugía ambulatoria, 30 minutos y la recuperación es súper rápida. Ahí también podemos... O sea, es que es una mezcla de cosas porque la odontología, todo el mundo piensa que abrir hueco y tapar hueco. Y no. No, es ciertamente. Bueno, para los que no, quiero hacerles como un esquema de qué es o el tema de la bichectomía. Muchas veces nosotros en medicina estética queremos buscar el triángulo de la belleza. El triángulo de la belleza se forma con los pómulos y es como la línea de pómulos tiene que acabar con un triángulo a afinar un poquito en lo que es el mentón. ¿Qué ocurre? Que hay pacientes que tienen la cara, se ven cara pan, te vienen y dicen, doctor, es que tengo la cara de pan, tengo la cara de pan redondo, ¿no? Tengo la cara hinchada, ¿qué puedo hacer? Y esto muchas veces es por culpa de estas bolsas de bichar,
que se han engrandecido, están un poquito más excesivas, incluso a veces se notan externamente, cuando hablan, se notan externamente y para ello pues la solución es extirparlas, o sea, fuera, sacar las bolas de Bichard, que es nuestro especialista en nuestras clínicas, lo hacemos también bastante, y entonces afinamos ese rostro. Eso es la armonización facial, es una parte de la armonización facial. No solamente con los ácidos hialurónicos, con los neuromoduladores podemos trabajar y podemos conseguir una armonización facial. En parte necesitamos esa pequeña cirugía y aquí estamos dentro del tema dental. Entonces, para esta introducción, pues mira que es muy importante. O sea, nuestras dos profesiones están muy vinculadas. Muy vinculadas. Tenemos unos pacientes que incluso llegan con la autoestima por el suelo. O sea, hemos tenido más de uno. Y una vez rehabilitada la parte dental y la parte estética, sencillamente te dicen gracias. Gracias. Y esa es la parte que más me gusta, ¿eh? Sí, es muy gratificante, ciertamente es muy gratificante cuando lo conseguimos. Claro, nosotros cuando hay casos así, lo que hacemos es una pequeña reunión, nos reunimos y vemos cómo podemos solucionarle al paciente para que estéticamente su funcionalidad, sobre todo la funcionalidad de sus piezas dentales, una cosa es la funcionalidad y luego la estética. Y luego es lo que decimos, ¿no? Abarcamos con la estética también. Sí. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué esto pasa como, me imagino, como en la estética, como en los labios, ¿no? Nos encontramos con pacientes que cuando le haces el blanqueamiento, ¿no? Porque el blanqueamiento no vamos a conseguir más que el color. Cambiar el color. Cambiar el color de su diente natural. No podemos llegar a más. Pero cuando hacemos, que ahora me gustaría que entraras también un poquito, las carillas, el tema de las carillas, ¿no? El poder ponerse unas carillas porque tiene unos dientes feos, un color feo, o posiblemente es un paciente con tetraciclinas, que es un problema en la coloración del diente. Se ponen las carillas. Pero sobre todo también tenemos esos pacientes que lo que quieren es un blanco tecla de piano. Sí. Cuéntanos un poquito. Es complicado, es complicado porque la estética dental como la estética en general tiene sus códigos. Sus códigos para como te decía, para lograr algo natural, algo que tú hables y no se note que lo lleva. Entonces sí está el típico paciente, obvio, que quiere el blanco del presentador de la tele. Entonces, pues ahí toca trabajar mucho la psicología. Pero siempre digo, al final, el paciente, yo intento explicarle qué es lo ideal en cuanto a color. O sea, en cuanto a color, por tu tez, tus ojos, tu pelo, tu forma de la cara, pues mira, tu color ideal es un A2 o un A1. Son los colores universales. Pero si el paciente insiste, amigo, la parte funcional la corrijo y el paciente al final elige el color que desea. Siempre cuando pasa eso, es una guía que es muy compleja porque se llama guía Bleach, que es blanco del blanco del blanco. Entonces yo siempre hago una prueba antes. Siempre le hago una prueba con Bleach y le digo, tómate tu tiempo, salgo de la consulta, lo dejo solo con un espejo para no ser yo quien presione ni que intente que el paciente luego se haga algo que diga, madre mía, ¿cómo yo me he hecho esto? Entonces yo salgo y si está convencido, pues está convencido, porque para mí, vuelvo y te repito, lo importante en cuanto a estética, porque la función es algo que los odontólogos nunca le hablamos a los pacientes, pero siempre nosotros damos prioridad a la función, ojo, a la función damos prioridad, que con la función viene la estética también. Entonces, el paciente piensa todo el tiempo en la estética, no piensa en la función. Entonces yo tengo que corregir. Entonces, una vez que ya yo corrija la función, que es la parte del diseño más complicado, porque si imagínate un paciente que los hemos tenido muchísimo en la clínica, que tiene un diente, que tiene un tercio desgastado, yo tengo que volver a llevar algo que se llama dimensión vertical, que es la altura a su estado original. Pero ese estado original pasó hace 20 años. Entonces yo tengo que diseñar perfectamente cómo van a reaccionar sus músculos, cómo va a reaccionar en general el aparato bucal completo cuando yo vuelva a llevar a su estado original o lo más cercano. A veces no se puede llevar al estado original. Entonces, una vez que yo tengo todo este tema ya analizado, ya la parte del color, entonces intento dar mis consejos, pero al final el paciente es el que tiene que estar feliz.
Y precisamente con todas estas tecnologías que te dan la posibilidad de que el paciente, sin tener que tocar nada, claro, verse con una prueba, verse con su boca cómo va a quedar, cómo me siento, porque además un material plástico, pero no es que sea un plástico cualquiera, es un material que es para eso. Entonces, pues sí, esto es una maravilla, es la parte bonita del asunto, que luego se ven y te dicen, sí, esto es lo que yo quiero. No, pero mírate bien, si tenemos que retocar, si quieres que los dientes más pequeños, los dientes más anchos, quizás puedo llegar un milímetro más, claro, un milímetro menos. No, doctor, esto está perfecto, así es como es. Entonces, esa es la parte donde dice, estás haciéndolo bien. Sí, bueno, esto del tema del color lo vemos porque muchas veces nos damos cuenta, el paciente pues quiere ese color y se siente súper contento con el color que ha escogido y quiere el diente blanco, se le pone el que desea y se va. Pero ¿cuántas veces hemos visto o van por la calle y vamos viendo y decimos, Dios mío, o ves por televisión y dices, qué blanco, es un blanco no natural? Es que yo creo que todo esto comienza por... hace tiempo no existían los materiales que existen hoy. Hoy trabajamos las carillas con disilicato de litio, es uno de los materiales más versátiles que tenemos en cuanto a forma y naturalidad para llegar al original. Hace mucho tiempo se comenzó a hacer las carillas con composite y aquí no había mocap ni había nada. Entonces tú ibas sobre la marcha y rezabas 4 Padres Nuestros y que esto me quede bien, ¿eh? Una moda que ya está pasando muchísimo, porque ya son mucho menos los pacientes que llegan pidiendo esos colores, ¿eh? Hubo una moda de que yo quiero tener los dientes blanco. Pero todo comenzó por ahí. Cuando comenzamos con los composites, pues ¿qué pasa con los composites? Que para yo lograr que no haya transparencia, necesito un color muy potente para evitar que el composite sea transparente lo que tenemos debajo. Entonces empezaron los colores blancos y demás. Pero ahora no. Ahora tenemos muchísima variedad y cómo solucionarlo. De hecho, aquí te tengo de ejemplo a ti. Mira esa sonrisa. Es natural. ¿Qué costó, amigo? Es natural. Costó. Es mi sonrisa. Es tu sonrisa. Es tu sonrisa. Ya me costó lo mío. Exactamente. Eso fue una lucha. Fue una lucha. Como pero paciente tienes lo tuyo, ¿eh? Sí. La verdad es que sí, no soy muy mal paciente. Yo, la verdad que como paciente soy muy malo. ¿Sabes qué recuerdo la anécdota que me dijiste? ¿Qué fresa vas a usar para desgastarme los dientes? Sí, claro, porque es que nosotros somos muy... nosotros con la aguja, por ejemplo, en la medicina estética somos muy fáciles y pinchamos muy rápidamente. Otra cosa es que nos pinchen. La cosa cambia totalmente, ¿no? Estamos en el otro lado del eso. Entonces, sentarme ante ti como compañero y para estudiar un paciente está muy bien, pero sentarme delante tuyo en el sillón dental, pues eso, la cosa cambia. Me hago muy chiquito. Me hago nada. Pero bien, ha valido la pena. Sí, por supuesto, ha valido la pena. Súper contento y la verdad es que yo que siempre he hecho mucha arte marcial, siempre yo he sido buxomano completamente. Bueno, mis dientes creo que posiblemente pondremos algunos ejemplos de los desgastes para que ustedes los vean. Claro, yo no podía sonreír. A mí me sonríe en las fotos. Yo estaba siempre muy serio. Sonríe y voy a sonreír. Si lo que hago es cerrar los ojos cuando sonríes, pero no se me ven los dientes. Entonces es una envidia. Es envidiable cuando ves una sonrisa, los dientes. Cuando ves esos dientes blancos, no tan blancos, pero ves dientes blancos. Por supuesto son blancos, más o menos. Pero ves, yo no tenía, aquello no era porque sea el desgaste, ¿cuántos milímetros? Sí, en tu caso subimos 3, en algunas zonas 3 y en algunas zonas hasta 4 milímetros. Hasta 4 milímetros para lograr que se viera para que se pudiera ver un poco cuando sonrío, poder ver algo sin que me digan, sonríe como así como los perritos, sonríe, ¿no? Eso es lo que a veces hablamos de esos pequeños traumas que tienen algunos pacientes, ¿no? Esa necesidad que otros le ves a otra gente y tú no puedes tenerlo, pues porque eres así. Pero a veces no es porque eres así, sino por el desgaste, porque no te has puesto una férula de descarga en su momento, porque no te han llevado al especialista en su momento. Diferentes, muchos factores que influyen sobre todo en el desgaste dental, muchísimos factores.
Pero lo bueno es que tenemos una tecnología hoy en día y unos materiales y un sistema de adhesión tan potente, que eso, cuando yo estudiaba, eso era imposible. O sea, era impensable. O sea, como un sistema de cementado tan potente como el que tenemos hoy. Entonces eso es una garantía también. Porque otro de los miedos que le da a los pacientes, doctores, es si esto se me cae. ¿Sabes? Sí, claro. Y si yo estoy... Podré morder yo un estoy de bocadillo, vacaciones, por ejemplo, ¿no? yo estoy de vacaciones y se me cae. Y ahí viene la parte de los sistemas de adhesión, que en el caso de nuestra clínica, pues usamos uno que es súper potente. Y hasta ahora, un problema, pero eso hace 20 años era impensable, ¿eh? Claro. Has tocado uno de los puntos que yo quería tocar en esta entrevista, pero ya lo hemos tocado un poquito, ¿no? Es 20 años atrás, ¿no? Sí. Cómo ha cambiado la tecnología. Pues muchísimo, Estética, muchísimo. bucoestética, bucodental, Sí, pero estética. En la estética. sobre todo la manera de hacer las cosas y los materiales con los que se hacen, ¿vale? Porque, por ejemplo... y la tecnología. La tecnología, hombre, claro. La tecnología, primero que todo la tecnología. La tecnología que pasamos de tomar unas medidas con alginato o con silicona, que era para el paciente súper agobiante, porque más de uno le daba fatiga y le producía arcadas y era terrible, a un aparato súper sofisticado, que es lo mejor que se ha inventado para mí, que en 5 minutos tengo un escáner en 3D conectado directamente al laboratorio, sin riesgo ninguno de que haya algún... Porque antes, por ejemplo, cuando era con la silicona, yo tenía que enviar esa medida con un transportista. Esto está calculado milimétricamente. Si 0,001 milímetros se mueve la silicona, en la boca no encaja. Entonces, luchamos con eso. De ahí los materiales, decían los materiales. Antes se usaba metal cerámica. Muy bueno. Todavía se usan en algunas clínicas. Yo no lo uso, en lo personal no lo uso. ¿Por qué no lo uso yo? Uso siempre circonio. ¿Pero por qué? Porque el metal, teníamos el metal debajo y luego la cerámica. Existían las dos cosas que me llegaban a la clínica así. Primero, se me fracturó la cerámica y quedé expuesto el metal. Segundo, cuando pasan los años, la encía se va retrayendo y el metal comienza a aflorar. Entonces, hoy en día eso, ¿no? Hoy en día tienes el circonio monolítico, que es para corona, que sabes que eso jamás va a suceder, porque no existe otro color, el color es el que hay, el que está. El sistema de fresado es súper preciso. Como te decía, yo preparo los dientes del paciente, lo envío al laboratorio, no corro ningún riesgo de que haya nada que vaya a venir desvirtuado, o sea, todo lo contrario. O sea que, un trabajo de precisión. Corrígeme, Jorge, si me equivoco, pero también es el desgaste, o sea, para poder poner una corona o una carilla, claro, antes teníamos que desgastar el propio diente bastante más. Sí, una corona, primero, claro, una corona, para hacer una corona en aquel tiempo, como era metal cerámica, era muy grueso, metal más la cerámica, pues casi siempre primero había que comenzar endodonceando el diente, que no siempre es necesario hacer una endodoncia, o sea, desvitalizar un diente no es siempre necesario. Entonces, en aquel tiempo, como teníamos el grueso del metal más el grueso de la cerámica, pues había que hacer un tallado a 360 grados, 2 milímetros más profundo que lo que hacemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el circonio monolítico, dentro de sus propiedades, está la dureza y cómo actúa bajo presión. Entonces, yo con una capa muy fina de circonio, yo puedo lograr el mismo efecto que con el esmalte dental. Entonces, eso también son beneficios. De hecho, ahora mismo, para hacer un puente de circonio, una corona, casi nunca estoy tallando ya. Casi nunca estoy desvitalizando, un diente. Solo cuando es necesario por X motivo. Por X motivo, el X motivo puede ser que el diente esté extruido, entonces tengo que rebajar mucho y ahí sí. Y entonces también está la parte de la carilla. O sea, que antes las carillas no existían como la vemos hoy en día. O sea, las carillas, vuelvo y te repito, lo que existía era composite y tú con composite tenías que buscarte la vida. Quedaba muy bien, claro. Ojo, quedaba muy bien, pero con el composite corríamos algunos riesgos del cierre en la encía, que con esta tecnología no lo corremos. No lo corremos porque tengo una tecnología que yo preparo el diente, lo mando al laboratorio, el laboratorio me manda como una pieza de puzzle que encaja perfectamente y tenemos un cierre marginal, que es el que se llama, que evitamos los problemas a los cuales nos hemos enfrentado hace muchos años, producto de las carillas de compo.
Ojo, que no estoy diciendo que está mal, también, pero en lo personal... Bueno, también es más económico porque es un producto Sí, de hace... en cuanto a calidad-precio se corresponde, ¿no? Sí. Se corresponde. Es verdad que este es un pelín más costoso, pero siempre le digo a mis pacientes que si se lo pueden permitir, las de circonio, Vale las la pena de decir con- disilicato, sí. disilicato de litio, las Sí, carillas. sí, porque es que la tecnología no solamente es que es la dureza, la facilidad, o sea, el poco desgaste de tu propio diente, que es muy importante, del esmalte de tu diente, sino también es importante eh, en los cambios de temperatura, todos los materiales tienen una dilatación. Entonces, en la boca podemos estar comiendo hielo, tomando algo frío, súper frío, un agua súper fría, como de golpe y porrazo estamos tomando una sopa que casi nos quemamos. Hay gente, entonces, los cambios de temperatura, que son muy importantes Sí. para los materiales. Este material es de alta generación y está preparado y está estudiado para los cambios de temperatura. Eso es algo que ya viene con el material y de verdad que no hemos tenido. Hemos estado todo el tiempo hablando de carilla, pero también tenemos que hablar de la parte de las rehabilitaciones totales que hacemos en la clínica, ¿eh? Porque eso también es parte de la estética. O sea, que también lo hacemos con circonio. O sea, la parte de pacientes que hemos tenido muy jóvenes que por motivos de la vida han perdido la mayoría de sus dientes y un paciente que rehabilitamos en 24 horas. Hablamos de la parte posterior, los molares, que Claro. son una parte Colocamos- fundamental. Hacemos la cirugía, consiste en hacer la cirugía, escaneo y a las 24 horas el paciente se va para su casa con dientes superior e inferior, que son provisionales, que estarán 3 meses mientras dure la cicatrización o la osteointegración de los implantes y luego colocamos entonces, estamos hablando de estos materiales, pues entonces colocamos luego y eso también es parte de la estética. Sí, porque muchas veces hay algunos pacientes que tú lo ves bien, ves con unos buenos incisivos, una buena imagen, ríen, sonríen muy bien, pero cuando lo ves lateralmente, dices, hay un hueco aquí. Sí. Hay un molar, le falta un molar. Muchas veces no se ven de frente, no lo podemos ver frontalmente, pero sí cuando hacen la toma lateral, sonríen y tienen una sonrisa grande, se puede ver lo que es el molar, ciertamente. En cuanto a las carillas, para dejar ya las carillas, que es lo que ahora está muy de moda y está el diseño de sonrisa con este tipo de materiales, normalmente se ponen... corrígeme si me equivoco, se ponen hasta donde la sonrisa llega, ¿no? Digamos, hasta donde lo máximo que puedes abrir. A partir de ahí... Casi siempre no. Siempre las carillas las coloco yo del 5 al 5, que estamos hablando de de premolar a premolar. O sea, son 10 superiores y 10 inferiores. Que son exactamente las que, por mucho que tú sonrías, de ahí para atrás ya no se ve. ¿Vale? Y son 20 carillas. En algunos casos, entonces tendríamos que poner algunas incrustaciones en los molares inferiores en el caso de que tengamos que elevar la dimensión vertical. Son poquísimos los casos, ¿eh? Poquísimos los casos, pero también se hace, entonces se colocan unas incrustaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar una armonía desde el punto de vista muscular también. Entonces necesito ir calculándolo todo, ¿sabes? Y sí. Bueno, pero son 10 superiores y 10 inferiores, casi siempre. Bueno, pues aquí estamos. Ahora estaba acordándome para hacer una anécdota de cómo nos conocimos. Cuéntanos, Jorge, los años que ha hace. llovido. Yo Era estudiante y estaba recuerdo que teníamos que rotar por las especialidades, cirugía maxilofacial. Me tocó en un hospital Calixto García en Cuba, en La Habana, y ahí te conocí. Exactamente. Ahí nos conocimos y hicimos una buena amistad. Pasó el tiempo y pasó. Y una águila por el mar, como decía José Martín. Y tengo una muy buena amiga, bailarina de ballet clásico, a la cual adoro. Y un día viene a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Me voy a poner labios. Digo, ¡ay, qué guay! Pero de verdad que dice, no, pero el doctor es un crack. El doctor Cano. Y yo me quedo así, digo, doctor Cano, ¿estás hablando de Javier Cano? Dice, pues sí. Y ahí es donde exacto, ahí retomamos un poquito y a partir de ahí digo... terminé trabajando contigo. Por supuesto. De un equipo... Sabes que el equipo tiene que ser... Tenemos que cerrar el equipo completo. El equipo también agradecerle a la parte técnica de nuestro equipo que
están las chicas también que son unas crack. Sí, todo. Yo siempre he dicho que para poder trabajar bien, para trabajar cómodo, para poder conseguir algo bien, el equipo tiene que estar a una. Todo el equipo tiene que estar unido y todo tiene que salir bien a la perfección y en su momento. Porque cuando haces unas extracciones, por ejemplo, para poder prepararlo para unos implantes, el tiempo que te lleve desde la extracción hasta que te vuelvan a poner unas piezas donde tú puedas tener ya no solo la estética, disculpen, sino solamente también la funcionalidad, ¿no? El poder sentirte bien, poder comer un poco de todo, cuanto más corto, mucho mejor. Sí, de eso te estaba hablando. De eso lo hemos conseguido. Sí, también tenemos el cirujano que somos un equipo único. Entonces, de eso es lo que te hablaba. O sea, que tenemos unos pacientes que tenemos que rehabilitar la boca completa. Y hace un tiempo esta posibilidad no existía, para nada. Existían los implantes, pero el paciente tenía que estar sin diente 3 meses. Y el paciente me decía, ¿pero cómo? Ahora no. Mis pacientes en 24 horas tienen unos dientes provisionales que yo tengo 3 meses para ir corrigiendo, y cuando ya llega a los 3 meses que está la osteointegración, que para que me entiendan que es el implante fijado al hueso, yo solo escaneo ese diente que tiene y lo hago de circonio monolítico. Y he ganado toda la recuperación, porque el paciente, lo único que vamos a cambiar es de un material que se llama PMMA, que es para provisional, al circonio, pero la forma y el tamaño se mantienen. Y ya tengo al paciente, primero, a las 24 horas con dientes. Segundo, cuando a los 3 meses lo rehabilito, ya está adaptado. Desde el punto de vista neuromuscular, la altura está perfecta. Entonces, todo esto gracias también a las nuevas tecnologías. Todo esto lo practicamos en la clínica también. Sí, esto es una de las cosas, por eso quise traer a mi compañero Jorge y pensarán que tiene... ¿Por qué? ¿Por qué la odontología? Pensamos que cuando queremos hacer una medicina estética, queremos hacer una estética y quieres llegar al fondo de la estética lo es todo. Ya no vamos a hablar de la parte médica, lo es desde la peluquería, el color del pelo, de la forma que tengas de las cejas, la forma que le den a tus cejas, la micropigmentación, lo que es el labio, lo que son los pómulos, lo que son los párpados, la flacidez que con los años vamos teniendo. Entonces, todas esas pequeñas cosas al principio no, cuando tenemos la juventud es perfecta la juventud. Tú ves un chaval de 18 años que te está contando algo y arruga la frente y dices, sí, ves un montón de arrugas, pero cuando se pone serio, las arrugas desaparecen completamente. El problema es que, por ejemplo, con en medicina estética que utilizamos el neuromodulador para corregir esas arrugas del tercio superior, ¿qué ocurre? Que cuando se va marcando durante mucho tiempo con la edad, al final nos va quedando esa franja, queda esa marca, la marca que deja esas arrugas. Claro, llegas un momento y dices, bueno, ¿yo para qué quiero tener esta persiana cerrada en mi frente? Pues no, y la verdad que engancha. Entonces, eso... En lo que es la estética, yo siempre digo, la estética no es solamente la medicina, es la odontología, creo que tendremos oportunidad también de traer en otros episodios, vamos a traer gente que nos hable de la estética, no sea solamente de la medicina, sino ver todo el complemento que tenemos, el abanico de complementos que tenemos para vernos mejor. Siempre digo que la edad y el tiempo va a pasar, el tiempo pasa, ojalá pase y pase siempre bien y estemos súper bien, pero cumplir años, mucha gente dice, no asumo y sobre todo que nos miremos en el espejo y digamos, lo estoy llevando bien, y lo asumo, y tengo una clínica, tengo algo que me hago mis retoquitos y yo me siento bien, y eso no tiene que dar vergüenza, ¿eh? Tú sabes el ejemplo que pongo mucho a mis pacientes, tú que eres cubano, y bueno, yo estuve bastantes años también en Cuba, digo, mira, el tema de la edad a veces no importa, es cómo te sientas. En Cuba los coches son de los 50. Exacto. Y ahí están rodando. Pero están rodando todavía. ¿Qué queremos de un coche? Pues que nos lleve, coger el coche, ir a que nos lleve, que nos transporte. Pues están funcionando, pero son coches de los años 50. Entonces, vuelvo a lo mismo. Muchas veces decimos, no, la edad no importa, la edad no importa. La edad tenemos que seguir llevándola. Pero lo importante también es cómo nos sentamos. Y a veces la estética, una visión nuestra en un espejo, nos puede afectar.
Entonces, si podemos mínimamente poder corregir aquello que te afecta, pienso que hemos ganado mucho. ¿No es así? Pues así. Lindo país de todas formas. Lindo país Cuba. Bueno, creo que, no sé, que ha sido interesante un poquito para mezclar un poquito estas dos partes de la medicina, ¿no? La odontología y lo que es la medicina estética. Y no me queda más que agradecerte el que hayas venido y hayas compartido con nosotros, con todos nosotros, esta... Muchas gracias, ¿verdad? Te agradezco muchísimo que me hayas invitado y sobre todo para explicarle cosillas a los pacientes que a veces tienen sus dudas y tienen sus cuestiones y que sepan que nada está hecho al azar, nada está improvisado, que todo está calculado milimétricamente. Y pensado. Y que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Exactamente. Que si se miran en el espejo y... ¡hala! Ahí vamos. De aquí saldrán algunas preguntas más. Sí, seguramente nos se pondrán en contacto con nosotros y empezarán a salir algunas dudas y preguntas. Y posiblemente te tenga que hacer venir otra vez aquí. Pues yo encantadísimo. Las veces que quieras. Pues muchísimas gracias, hermano. Es mi hermano, es un amigo y hermano. Muchas pues gracias. Nada, un placer por venir y hasta el siguiente episodio. Aquí nos tendrás.